Este módulo 1 busca responder a la pregunta ¿por qué adoptar un enfoque de derechos humanos en el texto constitucional? La Constitución es la norma jurídica de más alto rango en el ordenamiento jurídico de una sociedad y está destinada a regular los aspectos fundamentales de nuestra vida política, por eso que recibe la denominación de Carta Fundamental o Código Político. ¿Qué aspectos regula? Determina la estructura política del Estado, su funcionamiento, los órganos de poder, sus atribuciones y las relaciones entre ellos. Pero también determina los derechos y garantías de las personas, los pueblos y otros sujetos de derecho, como es el caso de la naturaleza, para proteger la naturaleza y sus elementos. También identifica los sistemas para hacer efectiva la supremacía constitucional y los procedimientos por medio de los cuales se puede reformar parcial o totalmente la Constitución. De esta manera nos aseguramos que el texto sea flexible y podamos ajustarlo a las respectivas coyunturas históricas. Porque finalmente la Constitución debe ser un instrumento dotado de legitimidad. La Constitución es legítima cuando refleja los valores, principios y las creencias aceptadas por la sociedad en un momento histórico determinado, de tal modo que los pueblos democráticos tienen el derecho soberano a adoptar nuevas instituciones si estima que las que están vigentes ya no reflejan los principios y creencias. Sobre la legitimidad constitucional, distintos autores han hablado a ese respecto. Habermas hace el énfasis en que el derecho arranca su fuerza vinculante en esta pretensión de legitimidad, es decir, si bien las normas legales pueden ser aplicables, en definitiva requieren de este sello de legitimidad para su eficacia. Los pueblos tienen derecho a la democracia. Existen diversos instrumentos internacionales que reconocen a la democracia como derecho humano. Y quiero citar algunos para que los tengamos como referencia. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 21, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 25, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el artículo 20, 24, 32 y 34, la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 23. Y hay instrumentos internacionales que han reconocido como un elemento estructurante de la democracia el derecho de participación. Los instrumentos internacionales que han puesto el énfasis en el derecho a la participación democrática son, entre otros, la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas formas de discriminación racial y la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migrantes y de su familia. Y es importante porque estamos hablando de tres instrumentos que garantizan el derecho de participación política de grupos normalmente segregados. La Carta Democrática Interamericana se pronuncia sobre esto en su artículo primero y quiero leérselos textual. Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas. ¿Cuáles son los valores esenciales democráticos? La legitimidad depende, ¿no?, del reconocimiento de estos valores. La dignidad de la persona, reconocimiento y valoración integral de todos los individuos por el hecho de ser tales, cualquiera sea su sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, etnia, estirpe, condición de discapacidad, condición socioeconómico-cultural. La libertad como el derecho a optar y elegir, pero también el derecho a equivocarnos. La igualdad, el valor que se reconoce a todos los seres humanos para habitar este planeta en condiciones de igualdad y de dignidad de derechos. El respeto, promoción y la garantía de los derechos humanos constituye
un elemento fundamental en una sociedad democrática, y no solamente el establecimiento de un decálogo de garantías individuales y colectivas, sino que de instituciones idóneas para hacerlas exigibles. Y por eso es indispensable tener un poder judicial independiente. La autodeterminación del pueblo y la soberanía popular constituye el reconocimiento efectivo de que es el pueblo, a través de los electores, el que está prevenido del derecho a establecer cuáles son las bases fundamentales de nuestra institucionalidad política y que van a regular nuestra vida en sociedad. Pero este derecho de autodeterminación tiene una dimensión individual, pero también tiene una dimensión colectiva, que es fundamental en sociedades plurinacionales como las nuestras, en donde la autodeterminación debe incluir el derecho de los pueblos indígenas a definir su estatus político dentro de nuestra sociedad y establecer mecanismos para un efectivo diálogo intercultural. ¿Qué rol tienen los derechos humanos en el Estado constitucional democrático de derecho? Operan como un derecho de defensa frente al Estado para frenar los potenciales abusos en que pueda incurrir el Estado o sus agentes, pero limita también el ejercicio de la soberanía. Es decir, si bien el pueblo está cautelado de situaciones de potencial abuso por parte del Estado, también está obligado a conducir su vida en sociedad con estricto apego a las normas y derechos fundamentales. En consecuencia, no puede la sociedad en ejercicio de la soberanía alimentar discursos de odio, de discriminación racial, de segregación, de desigualdad y otros que en definitiva entran en abierta colisión con los derechos humanos. ¿Qué noción de derechos humanos nos ofrece las Naciones Unidas y que es importante que tengamos presente para discutir esto en un nuevo escenario constitucional? Son atributos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, de lugar de residencia, de sexo, de origen nacional o étnico, de color, de religión, de lengua, de género o cualquier otra condición. Todos, sin excepción, tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Y todos estos derechos están interrelacionados, son interdependientes e indivisibles. Entonces, para poner un ejemplo, el derecho al agua, que va a ser uno de los retos fundamentales de nuestro debate constitucional, es un derecho interrelacionado con el derecho a la vida, con el derecho a la seguridad alimentaria, con el derecho a la salud, con el derecho al medio ambiente, con los derechos de la naturaleza, con los derechos de los pueblos indígenas a perpetuar su proyecto civilizatorio. Es decir, es transversal a una multiplicidad de derechos con los cuales está interrelacionado y que deben ser garantizados para asegurar entonces la protección integral del vital elemento. El Estado es el obligado al cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, así lo ha sostenido la Corte Interamericana, un instrumento que es fundamental en esta materia, y vamos tomando nota, es la opinión consultiva 18 del año 2003, incorpora entonces dentro de las responsabilidades del Estado la obligación de proteger, promover y respetar los derechos fundamentales, misión que corresponde al Estado a través de sus instituciones y que en la mayoría de las democracias constitucionales están establecidos precisamente en la Constitución política. Por esto es tan importante que tengamos no solo una importante carta de derechos, sino que mecanismos para hacer exigibles las obligaciones del Estado en la materia. Hay una tendencia, a lo largo de la historia, ha habido una tendencia a priorizar los llamados derechos civiles y políticos por sobre los derechos económicos, sociales y culturales.
Del mismo devenir histórico y la realidad de nuestro país nos ha demostrado lo importante que es el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, y cómo la discriminación y la desigualdad se puede apoderar de una comunidad política si no están suficientemente protegidos. El reconocimiento y ejercicio de estos derechos ha sido hoy día se entiende que son derechos interdependientes e interrelacionados, como lo acabamos de señalar en el ejemplo. Por lo tanto, no cabe postergar, en definitiva, el reconocimiento del derecho a la salud, del derecho a la educación, del derecho a la previsión social, porque son las bases para vivir en condiciones de igualdad, una vida digna en nuestro país. Entonces, la discusión va a ser cómo el Estado garantiza estos derechos y de qué manera, en definitiva, se aseguran la provisión de recursos públicos a efectos de garantizar el acceso de todos los ciudadanos, en particular de los sectores más vulnerables. Sobre la interrelación entre los derechos humanos se han pronunciado distintos expertos, y hoy día yo más bien quisiera dar cuenta que un reto que debiéramos enfrentar es especificar claramente cuál es la naturaleza de estos derechos, o sea, qué derechos vamos a reconocer y qué obligaciones va a asumir el Estado en esta materia. ¿Cuáles son los derechos? Si miramos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, este instrumento reconoce la igualdad entre el hombre y la mujer, el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, el derecho a un adecuado nivel de vida, el derecho a la salud física y mental, el derecho a la educación, el derecho a la vida cultural y a beneficiarse del progreso científico. En el sistema interamericano, por su parte, el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, conocido como Protocolo de San Salvador, reconoce el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la niñez, el derecho a la protección de las personas de edad hoy día tremendamente afectadas en el contexto de la pandemia que nos afecta y que en definitiva se encuentran protegidas sobre todo frente a políticas que debieran estar proscritas como aquellas que en definitiva se sustentan en cuestiones etarias, es decir, la capacidad de sobrevida que pueda tener una persona para efectos de proveerle servicios médicos, ¿no? El derecho de protección de las personas con discapacidad forman, entre otros, parte de las obligaciones que parte del decálogo de derechos económicos, sociales y culturales que debieran estar presentes cuando discutimos sobre las garantías en un nuevo escenario constituyente. Las obligaciones del Estado, ya señalamos, son las obligaciones de respetar, garantizar y satisfacer. El Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos ha intentado avanzar en estas materias. Y aquí volvamos a tomar nota, porque las directrices de Maastricht que vamos a hacerles, ustedes van a poder acceder durante este curso, se pronuncia sobre las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, es del año 2000 y nos entrega precisamente herramientas en orden a establecer cuáles serían efectivamente los contenidos que debieran estar incorporados en la regulación de los derechos económicos, sociales y culturales para evitar posteriormente problemas para hacerlos exigibles. Los problemas para hacerlos exigibles tienen que ver con los llamados problemas de justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Y los problemas que se plantean tienen que ver precisamente por la imprecisión de los contenidos, y aquí miremos a Maastricht
para efectos de ir estableciendo, no previniendo estos problemas, pero también los problemas de ilegitimidad que tiene el Poder Judicial para adjudicar derechos en materia de política social. Entonces, aquí es indispensable, uno, de que tener políticas públicas robustas que se hagan cargo de la materia y un Poder Judicial que actúa cuando el Ejecutivo o el Parlamento no han adoptado las medidas en el marco de sus atribuciones a efectos de reconocer los derechos económicos, sociales y culturales, y pueda efectivamente, aplicando las normas nacionales y aplicando el derecho internacional, establecer si una determinada política pública discrimina en estos ámbitos, o si una persona a quien se le ha limitado su acceso a los bienes sociales tiene o no el derecho a ser, en definitiva, protegido por el ordenamiento jurídico y bajo qué condiciones, ¿no? Finalmente, es importante tener claro que una de nuestras discusiones va a ser cuáles serían los remedios de que nos dota la Constitución en el caso de violación de estos derechos. Hasta ahora contamos con el recurso de protección. Sin embargo, el recurso de protección va a requerir a lo mejor una revisión de modo de ser lo más eficaz posible a efectos de constituirse en una efectiva protección de todos los derechos humanos. Sobre este punto, véase la observación general número 9 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. He querido en esta clase introductoria compartir con ustedes algunos de los problemas que plantea la regulación de los derechos económicos, sociales y culturales. Pero la verdad que en realidad es un problema que comparten los derechos humanos en general, porque ocurre, ¿no?, que estamos hablando de la obligación de garantizar la libertad de los individuos, de prohibir ciertas acciones por el Estado, ¿no?, de imponer obligaciones al Estado y a sus agentes, de establecer deberes para los órganos del Estado, tanto para el Poder Ejecutivo como para el Poder Legislativo, de adoptar medidas legislativas u otras medidas concretas para operativizar los derechos humanos en nuestra sociedad, proveer accesos a servicios o instituciones. Y bueno, esa es la tarea de gobierno que en definitiva se va tejiendo en el día a día de nuestro desarrollo social e institucional. Y la Carta Fundamental nos tiene que entregar las directrices generales, ¿no? Y en la construcción de esas directrices generales es importante que tengamos en consideración el desarrollo que el derecho internacional de los derechos humanos ha tenido, porque ese es el consenso al que han arribado a nivel global las sociedades democráticas. Entonces, lo más importante, en mi opinión, es considerar que el debate constitucional en esta materia debe tener como marco normativo y como estándares los estándares internacionales de derechos humanos, no solo los que están establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile vigente, como lo contempla la actual Constitución Política, sino que en general en todos los instrumentos que configuran el sistema internacional de protección de derechos humanos de manera que podamos incorporar normas y principios que demuestran los mayores avances en la materia para tener una democracia moderna, acorde a los actuales tiempos, que tenga como centro como el eje de la obligación del Estado, propender al bien común y la salvaguarda de los derechos esenciales de las personas, de los pueblos y de la naturaleza.
Muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad durante el desarrollo de este curso de formación de formadores en derechos humanos para un nuevo proceso constituyente.